Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Rodrigo Salvatierra F. Este es el canal arroba Zeus PSIJ, un acrónimo de Zeus Psicología Junguiana. Y hoy vamos a hablar de un tema que hemos venido hablando hace días acerca de eh, Claudia Muñoz, buenas noches. Teresa Arango, Luque Figos, ¿cómo están? Qué rico que se están uniendo. Muchas gracias por estar presentes. Entonces venimos hablando del tema de los grupos de sueños en soñares. He querido hablar de este tema porque pues me han preguntado en muchas ocasiones. Qué rico los corazoncitos, muchas gracias. He querido como hablar de este tema de los grupos de sueños porque me parece que es como la forma más directa de aprender de los sueños. Yo siempre digo que trabajar o aprender de los sueños es como montar en bicicleta o nadar. Uno se puede leer muchos libros, pero finalmente lo que queda es montar en bicicleta o echarse al agua, ¿cierto? Esa es como la idea. Entonces, con los sueños sucede más o menos lo mismo, porque con los sueños nosotros tenemos que entender que tenemos que ir elaborando o construyendo una relación con nuestro mundo inconsciente. La mejor manera es, por supuesto, con los sueños, que es la forma pues que trabajo yo terapéuticamente, ¿cierto? Y desde la noción de Carl Gustav Jung, que hemos hablado como que Jung fue un psicólogo humanista transpersonal, es decir, que no solamente contiene lo personal, sino la parte transpersonal o trascendente en ella. Eh, Cuando hablamos de los sueños, hoy voy a explicar un poquito lo que es, cómo se da el proceso de los sueños. Entonces, para hablar un poquito de los sueños, Teresa de Arango, buenas noches, ¿cómo están? Virginia Zapata, buenas noches, cuña, qué bueno que estás por aquí. Eh, bueno, hoy es viernes de sueños. Cualquier persona que se sienta convocada a contar un sueño y quiera contarlo con el mayor gusto, por favor me escribe. Yo tengo un sueño para contar y yo le doy pues vía aquí a que participe y escucho su sueño y le hago unas preguntas y hago una interpretación pues como adecuada con los elementos pues que me pueda aportar en el momento y por supuesto pues cuidando digamos que cierta privacidad sobre algunos aspectos que de pronto no es tan bueno hablarlos en público. Entonces, bueno, entonces cualquiera que quiera contar un sueño, estoy atento por aquí. ¿Listo? Entonces, bueno, eso, los corazoncitos me gustan mucho, muchas gracias. Eh, Miren, los sueños, ¿por qué son importantes los sueños en este tiempo? Los sueños son muy importantes por, por, por varias características como importantes de este tiempo. Es decir, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo como de cambio de era, un cambio de era, pues habíamos hablado en el video que hicimos del 2021, que es un asunto que se demora más o menos unos 5.000 años y que obedece a un movimiento de la Tierra, que es el movimiento de precesión. Eh, entonces esos cambios de era son muy lentos y son los cambios que nosotros vamos percibiendo a través de mucho tiempo. Entonces, en el tiempo que estamos viviendo, resulta que pues hay unos movimientos del planeta en el globo estelar y esas posiciones de los planetas a veces se dan
como en ciclos muy grandes, de 10 años, 20, 15, 22, 30 y pico, 80, dependiendo de los planetas, porque los planetas, hay planetas muy lentos, ¿cierto? Que giran alrededor del Sol muchos años. Entonces, claro, las conjunciones se dan a través de muchos años. En el tiempo que estamos viviendo, estamos pasando por algo muy interesante que ya los mayas habían hablado de ellos, que era como que íbamos a entrar al día galáctico, veníamos de la noche galáctica y íbamos a entrar al día galáctico. Este día galáctico es bien interesante desde los mayas y desde la astrología, porque uno se va dando cuenta de ciertas sincronicidades. ¿Cómo lo son? Como un despertar, ¿cierto? Es como si pasamos de la noche al día, es que nos estamos despertando. Y por supuesto, esa despertarnos eh, habla de una transformación, ¿cierto? Como es posible incluso que eso se aplique como una mutación. Es decir, pareciera ser que la energía del planeta se está transformando, está mutando. Hablan las personas pues como más versadas en el tema de un cambio energético que se está viendo mm, como una transformación como de frecuencia, de un nivel de tercera dimensión como a cuarta o quinta dimensión. Esto, por supuesto, no lo van a vivir todas las personas de la misma forma y en el mismo tiempo, ¿cierto? Es decir, este tiempo que estamos viviendo, no todos lo estamos viviendo como lo peor que ha pasado, sino que dependiendo del grado de evolución y el grado de maduración del psiquismo humano tuyo, en la medida en que has trabajado con tu interior, eh, se puede apreciar este tiempo de otra manera, no tan caótica, no tan conflictiva, porque yo escucho mucho que este tiempo lo llaman pues el tiempo del COVID, el tiempo de la pandemia. A mí me gustan como otras, otras formas de mirarlo, como el tiempo de la transformación, como el tiempo de que es preciso dar un cambio. Y estos planetas, habíamos dicho en el video del 2021, nos están dando muchas facilidades, muy interesantes además, que es la que yo estoy viendo en los sueños, porque todo esto que estoy contando es por supuesto aplicable a los sueños. Es decir, yo estoy viendo en este tiempo unas cosas bien curiosas que hablan de lo que hablábamos en el paso del 2021 como un tiempo en el cual ya no íbamos a vivir un tiempo lineal, sino un tiempo cuántico. Y esto es muy interesante porque el tiempo lineal se caracteriza por yo hacer las cosas paso a paso, paso a paso, paso a paso, y ir para llegar a una meta, ¿cierto? Hoy en día, como estamos en el tiempo cuántico, es muy diferente porque pareciera ser que pudiéramos dar unos, no paso a pasos, sino como unos saltos cuánticos que se dan a través de un proceso de conciencia. Es decir, por ejemplo, darme cuenta yo que, que tengo problemas de pareja, de tener pareja, y que me voy dando cuenta en un solo sueño de que resulta que esos problemas que tenés con la pareja, el sueño te lo explica como desde tu nacimiento hasta ahora, cómo se ha dado ese proceso
de la pareja en el soñante. Entonces es muy interesante. ¿Por qué? Porque le da una velocidad de cambio muy grande. ¿Por qué? Pues porque le permite entender de dónde vienen sus problemas y cómo los ha vivido a través del tiempo, de diferentes etapas de su vida. Entonces, se hace muy interesante porque mmm, podemos dar unos saltos de conciencia muy grandes en la medida en que nosotros, si nosotros reconocemos nuestro pasado, es más factible cambiar nuestro presente y por ende cambiar nuestro futuro. Entonces, estos procesos, eso es lo que me está encantando como este tiempo, esa oportunidad que llaman del tiempo lineal al tiempo cuántico. Esto es maravilloso. Para los terapeutas, excelente. Y había contado en alguna, creo que no sé si la anterior sesión, había contado en el 2021, que se daban cosas bien interesantes de cómo algunas personas que han pasado por ciertos procesos que hoy en día no solo a través de sustancias psicoactivas, pero el caso que cuento es de sustancias psicoactivas, de cómo después de que las personas tienen una experiencia con estas sustancias, se ven en el futuro y cómo ven desde el futuro la vida que llevan. Eso para mí es como wow. Pues que uno viaje al pasado, allí venga, ¿cierto? Que eso es la normal, pero ir al futuro. Y eso nos abre una puerta fascinante en el mundo terapéutico, que bueno, las personas que de pronto van accediendo a este tipo de experiencias pueden ir viendo cómo la magia de este tiempo posibilita eso. Entonces, para los procesos terapéuticos es encantador, maravilloso, porque es muy interesante cómo te ves en el futuro, desde el futuro a lo que estás viendo ahora, ¿cierto? Entonces, maravilloso es. Pero no solo eso está trayendo este tiempo, sino que tenemos que entender que el tiempo de transformación que estamos viviendo tiene como unos ciertos pasitos. Entonces como que el 2021 fue como un revolcón, como una revolución de estructuras, fue como tumbar estructuras que aún todavía quedan por derruir, ¿cierto? Porque para cambiar nosotros tenemos que ser maleables, es decir, que podamos resistir los embates de las fuerzas inconscientes que están llegando. Es así como he podido ver que en muchos casos llegan asuntos del pasado que se hacen latentes a través de los sueños y eso se vuelve hermoso, encantador, maravilloso y muy sanador porque nos permite echarle un ojo al pasado desde donde vienen ciertas cuestiones en nosotros que tenemos que transformar. También está llegando, he visto que en algunos pacientes está llegando como que se les están desatando muchas cosas a la vez. Y estos asuntos que se desatan muchas cosas a la vez nos exigen que podamos abarcar todas las situaciones a la vez. Entonces, si no tenemos una preparación emocional y una preparación de alguna manera psíquica o un trabajo interior, nos coge ventaja en muy poco tiempo. Entonces, por eso es que este tiempo es maravilloso porque nos da una oportunidad de cambiar. Lo que pasa es que a veces puede ser angustioso la velocidad en que van las cosas.
Entonces, por eso, una de las cosas más interesantes en este tiempo es conservar la calma, atender los miedos y los pánicos que nos llegan y de pronto ver un ladito trascendente a lo que está, o una mirada más allá a lo que estás viviendo, no solo el problema físico, real, tangible en este mundo objetivo, sino que cómo se pudiera resolver esto, ¿cierto? Y eso tiene que ver con una mirada más allá de lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, bueno, ya se han unido otras personas, Lina Mendoza, Ana Natura, buenas noches, Gloria 29 y eh, Mic 122, bueno, qué rico que están por acá, qué rico que se nos están uniendo y estamos hablando en este momento de todo lo que es este tiempo, por qué este tiempo y por qué la importancia de los sueños en este tiempo. Recuerden, Camilo Uribe, buenas noches. Recuerden, hoy es viernes de sueños. Cualquier persona que se sienta convocada a contar un sueño, por favor me dice, yo quiero contar un sueño. Y yo le doy, pues, lo invito por acá y nos cuenta el sueño. Yo le hago algunas preguntitas y le hago pues, una interpretación como para adecuada para los elementos que hay y respetando un poco pues la privacidad de ciertos aspectos que puedan ser delicados para hablar acá, ¿cierto? Entonces, bueno, seguimos hablando de por qué este tiempo y de las convenciones y que cómo estas convenciones tienen una influencia sobre los seres humanos. Miren una particularidad bien impresionante de este tiempo que hablaba José Millán, que hablaba de que este paso de Urano en Tauro era muy posible que estuviéramos atendiendo mucho asuntos de la Tierra, es decir, iban a pasar muchos fenómenos naturales y bueno, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de todos los fenómenos naturales que han habido. Han habido terremotos en muchas partes, han habido volcanes en muchas partes. Es decir, volcanes como el Etna en Italia, en el de México, el de Singapur, en Arabia unas inundaciones, en Estados Unidos, en Texas una helada, en España también una helada, en Argentina lloviendo bolas de granizo impresionante que dañaban carros, quebraban vidrios. Es decir, estamos viendo cómo el interior de la Tierra se está remeciendo. Entonces, claro, este remesón que está apareciendo en la Tierra, nosotros lo estamos viviendo dentro de nosotros. Es un remesón fuerte. Es decir, hubo un día que habían 25 volcanes activos. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Esta magnitud, pues, ¿cuándo así? ¿Cierto? Entonces, imagínense los revolcones que están pasando dentro de nosotros, más o menos en el mismo sentido. Es decir, un volcán es un fuego que emerge de la tierra, que ya no se puede contener más y sale, y ese fuego es explosivo, causa humo, que eso está alterando el clima, pero a la vez está renovando la tierra. Es decir, la lava genera nueva tierra, ¿cierto? Y se endurece y forman rocas, ¿cierto? Montañas, rocas. Eso es lo que está sucediendo dentro de nosotros. Es decir, dentro de nosotros es muy posible que esté emergiendo contenidos del mundo inconsciente. Entonces, son contenidos muy abruptos, a veces muy desastrosos, y eso nos pasa en la vida. Se nos cambia en una semana, en un mes, una cantidad de cosas que tenemos que atender.
Y eso es lo que estamos viviendo en el afuera del mundo e incluso dentro de nosotros, ¿cierto? En cada una de las situaciones de nuestra vida. Recuerden algo, el fuego sirve en la alquimia para la transmutación, para la transformación. Eh, y esa transformación, por supuesto, que está ocurriendo en el afuera, es una transformación que nos está tocando adentro. Por eso es que está emergiendo muchas cosas del mundo inconsciente nuestro. Entonces, yo me he dado cuenta de que de alguna manera las personas que no están como acostumbradas a hacer un proceso terapéutico, un proceso de introspección, un proceso de interiorización, no están acostumbrados a entender cómo funcionan los procesos psicológicos. Entonces, por eso es que hago este video, para contar varios ejemplos de los sueños y para que vean cómo esos ejemplos que aparecen en los grupos de sueños nos posibilitan un entendimiento más claro de cómo está ocurriendo nuestra vida. Entonces, por ejemplo, en uno de los grupos, uno de los sueños, pues como que abrimos el grupo, que me pareció muy interesante. Por supuesto, voy a contar partes de los sueños, ¿cierto? Y tampoco voy a decir la persona, pues, de quien es el sueño. Solamente me interesa que ustedes puedan apreciar cómo se puede hacer una lectura de un sueño y cómo puede hacer uno una transformación de esa significación. Entonces me parecía muy interesante cómo una mujer estaba en un pueblo y llegaba a un pueblo y en un parque había un árbol blanco, grande, inmenso, y que ella se acerca hacia él y que pues como que se da un abrazo con el árbol, ¿cierto? Y que la familia estaba por allá en una casa, en un balconcito, como mirando, ¿cierto? Este sueño a mí me encantó porque le podía estar hablando a ella de un proceso que ella está haciendo. Es decir, miren, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que nosotros nacimos en una familia, y en esa familia que nacemos, normalmente esa familia es la que nos entrena en el sentido de qué es lo que tenemos que transformar dentro de nosotros. Y nos lo empiezan a mostrar como lo que hemos hablado tantas veces, como los decálogos que tiene la familia de comportamiento, de cómo vivir, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros hemos obtenido como información para vivir en este mundo. Entonces resulta que esa información puede estar tergiversada, puede ser una historia que lleve demasiado tiempo, o sea, poco actualizada, y puede que sea una información que de pronto no me interesa a mí, ¿cierto? Entonces, es muy interesante entender que nosotros nos tenemos que bajar del árbol genealógico, o sea, del árbol de la vida, donde viene nuestra vida, ¿cierto? Por la genealogía, nuestra familia, y que tenemos que empezar otro árbol, a montarnos en el árbol de las personas que van haciendo como el Jesús lo decía, pues la voluntad del Padre conmigo, que esos eran los hermanos. Es decir, nosotros vamos viendo a través de nuestra vida
que nosotros nos vamos acercando a personas que tienen nuestra vibración y que normalmente no son de nuestra familia. Entonces vamos viendo cómo podemos ir encontrando esas personas que llamamos gente de buena vibra, gente que me entiende, personas con las que se puede hablar. Básicamente es que estamos en otra vibración. Entonces lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros es como a qué vibración pertenecemos, ¿cierto? E ir haciendo esa transformación de la vibración de mi familia a la vibración con la que yo me siento más acorde y con la que yo siento que está mi vida. De eso se trata. Entonces el sueño era muy encantador exactamente por eso, porque en los sueños los símbolos pueden representar un significado que te pueden dar una explicación más clara. Es decir, ese árbol, yo le preguntaba que si estaba en el centro, porque recuerden que hemos dicho en varios programas que cuando hay un centro, un sol, un círculo, una montaña, el sol, estamos hablando de una representación del sí mismo, que para Jung es como la sabiduría o inteligencia natural que tenemos todos dentro de nosotros y que normalmente tiene una sabiduría que nos guía a través de un camino que normalmente nosotros hemos caminado por ahí, pero no lo hacemos conscientemente. Entonces la idea es que nosotros podamos despertar a eso que nosotros llamamos pues nuestros hobbies, nuestros dones, como ciertas capacidades raras que tenemos y, y apropiarlas. Eso es una de las cosas que está pasando mucho también en este tiempo, y es que las personas están recobrando unas capacidades que tenían dormidas hacía mucho tiempo, ¿cierto? En estos días me escribía una paciente que estaba escuchando voces y entonces que le había pasado después de un proceso pues como de estos pues como de atención con el COVID. Pero él recuperó esas voces que sentía de niña. Entonces me pareció encantador porque yo le dije, no, maravilloso, maravilloso. Es decir, vamos a ir registrando de qué te habló, cada cuánto, y vamos a ir despertando ese don, porque eso es un don. Pues cuídese mucho pues de que no la metan a un sanatorio, ¿cierto? O a una clínica de reposo que llaman, cuídese mucho de eso, porque la idea es que usted pueda despertar ese don dormido que tenía y de pronto pueda afinar la escucha, ¿cierto? De qué le están diciendo y quién será. Y bueno, interesante ir preguntándose cómo ve, qué tan interesante esto que estoy recibiendo, de qué será, qué me quiere decir, ¿cierto? Entonces, claro, en el sueño de este árbol era que la paciente se estaba abrazando a algo más grande, a algo más superior, porque era un árbol blanco inmenso. Entonces era muy encantador porque yo le decía, es que claro, una de las cosas interesantes en ella era que tenía un don muy interesante y era el don de ver muertos en las personas que llegaban y con las personas que se conectan. Tiene un contacto con las personas que están alrededor y normalmente ya fallecidas, ¿cierto? Y tiene la capacidad de escucharlas, verlas. Entonces, eso se hace muy interesante, ¿cierto? Y obviamente la familia está por allá en un balcón porque frente a ese tema no es tan fácil que una familia acepte esos dones, ¿cierto? Y menos aún con una enseñanza pues que tuvo ella como de ingeniera. Entonces eso le dificultaba un poquito más el proceso porque imagine pues un ingeniero
y hablando de muertos, ¿cierto? Entonces, eso como que no casa. Sin embargo, en el mundo de hoy, en el tiempo de hoy, por eso les digo, es como que se está viniendo el tiempo cuántico, que vos no tenés que estudiar, no tenés que estudiar cómo hablar con muertos, no, eso le llegó, usted lo tiene, véalo ahí, o escuchar otras cosas, usted lo tiene, téngalo ahí. Esos son los santos cuánticos de los que estaba hablando al principio, ¿cierto? Es decir, no tenés que hacer un proceso de estudio, ¿cierto? Sino que ya lo tiene dado, entonces ya tiene, es que afinarlo un poco nada más, ¿cierto? Eh, entonces, claro, eso es una de las cosas que yo estoy viendo como interesantes con los sueños de este tiempo, porque le dieron una explicación más clara, ¿cierto? De cómo ella estaba procediendo y la familia cómo estaba procediendo, ¿cierto? Y de algunas cosas que tenía que tomar como en cuenta frente a este don que estaba ejerciendo. Entonces, parecía encantador cuando podíamos ver eso en un sueño. En solo un sueño se puede ver cómo es que este don ha sido de alguna manera cierto inconveniente y que a la vez ha tenido ciertas distancias con la familia. Pero normalmente es porque no se entiende, ¿cierto? Esos dones a veces son incómodos, son cosas que no todo el mundo quiere saber y normalmente lo que yo les pues, digo a cada uno de los pacientes que aparecen con esas cualidades es que no se preocupen, eh, que locos sí están. El asunto es que más que llegar a un sanatorio, organice tarjeticas, organice consultorio y empiece a atender, ¿cierto? Esa es como una de las formas pues que yo les digo a mis pacientes porque son cosas absolutamente nuevas y eso lo está trayendo este tiempo. Es decir, mm, este paso que estamos viviendo en este tiempo eh, de Acuario es muy interesante por todo lo que vamos a ver. Y el mundo está cambiando a pasos realmente agigantados, ¿no? Si uno lo ve en ciertos órdenes, ¿cierto? En el orden, por ejemplo, de las tecnologías, en el orden de hoy entender las enfermedades desde otro punto de vista, ¿cierto? Eh, se están, por ejemplo, una de las personas que también les recomiendo que si tienen oportunidad vean, es Joe Dispenza, que es un hombre muy interesante porque él es un científico que el hombre se ha dedicado, él es médico también, y se ha dedicado a estudiar los avances de la medicina para entender el cuerpo. Y habla de unas cosas maravillosas, es como la magia explicada. Es decir, cómo mi pensamiento puede transformar mi vida. Eso es encantador. Y él, pues en los videos, para que los vean, creo que todavía están libres. Si me escriben, les pongo el enlace. Listo, si me escriben, que es que a veces no me escriben, entonces a mí se me olvida. Joe Dispenza tiene unos videos de una serie que se llama Rewired, que es como realambrar. Entonces es como que nos recableemos dentro de nosotros para entender cómo es que funciona ese proceso de nuestros pensamientos y de cómo eso puede hacer algo muy interesante a través de la meditación, de cómo crear ciertos estados de vibración y de silencio que nos pueden conectar con los aspectos más trascendentes en nosotros. Y él habla de que llega un momento en el cual él lo llama la coherencia, cuando hay estados sincronizados de cierta vibración en nuestro cerebro que permite la conexión con los aspectos
como más elevados que hay en nosotros. Y eso es curarse de una enfermedad. Y él habla de muchos casos de cómo se han curado personas con lupus, con artritis reumatoidea, que son las enfermedades más fuertes, ¿cierto? Y también tiene algo, pero muy interesante, de cómo entender las enfermedades autoinmunes. Eh, Eso es muy interesante para que podamos entender que no debemos vivir con pastillas toda la vida con una enfermedad. Hay otras formas y muy interesante que las pudieran ver. Entonces, bueno, hablemos un poquito de cómo funciona cómo funcionan los sueños, cómo es el proceso de los sueños. Eh, Cuando nosotros atendemos o trabajamos los sueños, en los grupos se vuelve muy interesante porque eh, es perceptible cuando algunos sueños son sueños que te dejan cansado, que uno le da vueltas y que no llegamos a nada. Y, y va generando un cansancio en nosotros, ¿cierto? Hay sueños que tienen eso, tienen algo de enredado, y eso enredado como que se deposita en nosotros y genera un cansancio y unas ganas como de terminar con un sueño, ¿cierto? O hay sueños que de pronto nos despiertan algo muy interesante y es como que nos renuevan, como que hay sueños que nos dan como una energía y que nosotros nos sentimos vitales. Eso es parte del fenómeno inconsciente que se dan con los sueños. De hecho, pasan con los sueños cosas curiosas, como que estamos en la mitad de sesiones y llama a una persona, ¿cierto? Llama a una persona a alguien por algo importante. Es decir, como que llega una energía vibratoria que interfiere en el proceso, pero a mí realmente no me ofusca mucho. Me parece que lo interesante es como, ¿por qué no nos contás de qué se trató esta interferencia? Para saber más o menos en qué anda la vibración pues en este momento. Entonces se vuelve muy interesante porque ya la persona que interfiere no es para despistar, sino precisamente para darnos una pista de qué está pasando. Entonces se vuelve muy interesante ese tipo de interferencias en los sueños. Ahora, bueno, les recuerdo nuevamente, hoy es viernes de sueños. Alguna persona que se sienta convocada y quiera contar un sueño, por favor me avisa por aquí. Yo la invito a que se conecte y me cuenta el sueño y hacemos una interpretación adecuada. Entonces, si están entendiendo todo va bien, sin dudas, cualquier comentario por favor me van contando por acá, listo. Y por supuesto agradezco mucho los corazoncitos. Bueno, estamos hablando claro, muchas veces, bueno, el curso de sueños es de las mejores vivencias que he tenido, un regalo del universo. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Qué rico, sí, yo siento que Luisa pues, es un regalito el sueño, y bueno, todos los que ha traído, ¿cierto? Ha sido como ir viendo una transformación bastante grande con los sueños y que lo van registrando. Eso es muy, muy interesante, porque con los sueños nosotros tenemos que entender que los sueños es como si esa sabiduría interior nuestra nos hablara de cómo vivimos la realidad, ¿cierto? Entonces se hace muy interesante porque los sueños van trayendo ciertos temas y ciertos símbolos. Entonces eso facilita mucho el entendimiento de un proceso, sobre todo el proceso propio, ¿cierto? Porque
Eh, Siempre estoy soñando con un patio, a cada rato sueño con animales, entonces sueño mucho con, con un gato, después con un animal que anda por debajo del agua. Entonces es como muy interesante como ir viendo de qué tratan esos sueños. Por aquí, bueno, por aquí me escribe Edgar Salva: en el afuera veo y oigo pronóstico de crisis diversas: financiera, escasez de alimentos, revuelta social, etc. Pero los sueños no están muy preocupados con respecto al futuro. ¿Ha notado algo similar con respecto a eso? Eh, Vean, ¿cómo decir esto? Mm, sí, uno escucha muchos cambios, ¿cierto? Muchos cambios que pueden estar sucediendo, y cambios con respecto, digamos que a situaciones como fuertes. Pueden ser financieras, ¿cierto? Eh, yo he visto como algo que me parece interesante en este tiempo, y es como eh, estar muy despiertos, ¿cierto? A las situaciones que nos vemos abocados. Porque es que, miren, eh, los problemas realmente que podemos ir teniendo nosotros tienen que ver sobre todo con cosas que no hemos resuelto, y en el interior. En el exterior, lo que está pasando es que las formas como hemos vivido la humanidad actual no son las formas más adecuadas. Entonces, por eso es que es necesario como hacer muchas transformaciones en el afuera. Y esto se va a ir dando, por supuesto. Es decir, eh, eh, las personas que están, digamos que, imbuidas en cada una de sus labores, pueden ir viendo muy claramente cómo hay cosas que no funcionan. En los aspectos, digamos que del exterior, estamos viendo que hay muchas cosas que se están como cayendo por su peso. Es decir, estamos viendo cómo cada vez, y todavía falta un tiempito para eso, pues según los astrólogos José Millán, esto llega como al 2022, donde vamos a ver que se caen muchas cosas. Mm, Muchas cosas es como en varios sentidos. Entonces, eh, démonos cuenta de algo, démonos cuenta de que la forma en que vive el ser humano actual no es una forma sana de vivir. Nosotros nos hemos instaurado en un sistema, y que a veces ese sistema de vivir nos hace estar alejados como de nuestra salud. Realmente el mundo en que vivimos no ayuda mucho a la salud. Entonces, esa es una de las cosas que tiene que transformarse, ¿cierto? Eh, Nosotros no podemos vivir eh, pensando que siempre vamos a obtener un dinero a cambio de algo. Eso es un gran problema. No es que no tengamos que pensar en el dinero, por supuesto que sí, pero a lo que me refiero es que no podemos seguir pensando que está bien que, que de pronto las vacunas sean a través de un precio. ¿Por qué no las vacunas deberían ser gratis para toda la humanidad? Es decir, estamos hablando de vidas humanas. Entonces, desde ahí es que uno dice, hombre, yo creo que se podía vivir de otra manera, ¿cierto? Como vea, yo tengo la fórmula, pero esto es para el mundo, yo les regalo esa fórmula, y háganla todas las personas indicadas, y yo les digo cómo la hacen, ¿cierto? Y cómo hay ciertos, digamos que, ciertos remedios que no son aprobados, como el dióxido de cloro, el CDS, y cómo
esto no es aprobado porque pues es muy barato. Es decir, nosotros no podemos seguir con una humanidad que piense en que la salud tenga que ser a cambio de dinero. Tiene que ser otra cosa, un concepto como distinto. Y que hagamos alimentos saludables, no alimentos que enfermen, y que de pronto consuman muchos recursos. Hacer hamburguesas, comer carne de res, eso es un problema grande, ¿cierto? Se necesita muchas reses, mucho pasto, mucha agua, y eso finalmente no va a ser como lo adecuado, ni pareciera ser que va a ser lo que quede. Entonces, miren, yo he visto que muchas personas eh, eh, preguntan como qué va a pasar, qué hago yo, a mí me parece que lo más interesante que podemos hacer en este tiempo es acudir a nuestro interior. Yo creería, todos hemos vivido de acuerdo a lo que nos dice el exterior, pero yo creo que en este tiempo es más adecuado mirar las personas que están diciendo cómo trabajar tu interior, porque es que si vos haces un trabajo interior, te vas a dar cuenta de las cosas que tenés que priorizar, ¿cierto? Es decir, si te das cuenta, este tiempo cogió la gente, normalmente dicen que pues los cogió donde no debían estar, y yo creo que no. Yo creo que los cogió exactamente donde deben estar para hacer un trabajo y una elaboración con lo que están viviendo, ¿cierto? Eh, por eso es que, claro, los que no están tan preparados pueden, digamos que, hacer, pues, ver este tiempo como dificultoso. He escuchado a algunas personas muy interesantes, como un conferencista de aquí, no recuerdo el nombre, creo que después los paso, un conferencista que habla de estabilidad financiera en tiempos de crisis, y es una persona de aquí de Río Negro. Y muy interesante porque él hablaba de que, vea, el mundo va a cambiar, ¿cierto? Y el mundo se va a transformar fuerte. Entonces, él hacía como unas progresiones de cómo podía suceder cosas en ciertas labores. Entonces él decía, vea, hay cosas que se van a necesitar muy pocos. Por ejemplo, el día de mañana, el asunto de manejar de ser, digamos que una persona que maneje un automóvil, de pronto ya no va a ser necesario, porque ya los automóviles pueden ser, digamos que, dirigidos eh, pues a través de satelitalmente. Contaba la historia de cómo hay unos cargamentos que van de Estados Unidos a Canadá y vuelven, y son carros no tripulados, ¿cierto? Y que los carros no chocan, y que los carros pues no funcionan perfecto. Entonces habla de que, por ejemplo, el día de mañana las personas que manejen transporte pues no va a ser no se van a necesitar tanto. Habla también de que, por ejemplo, decía, es que miren, los jueces en algunas cortes en Estados Unidos están implementando esto, porque hay muchas cosas que es incumplimiento de la ley, ¿cierto? Que no es necesariamente, o separaciones, o sea, hay muchas cosas que se pueden resolver a través de la ley, y que no tienen que interferir un abogado, un juez, ¿cierto? Entonces hablaba de los médicos, que también los médicos son personas que de pronto el día de mañana vamos a entender mejor nuestro cuerpo, y que de pronto los médicos van a ser de otro tipo, ¿cierto? Se van a especializar en otras cosas. Entonces hay muchas cosas que uno diría, no, entonces no puedo hacer esto porque esto no va a dar plata el día de mañana.
Yo creo que nosotros por eso es interesante como que veamos lo que hay en nuestro interior. Este caballero decía que, vea, así hágalo, pase lo que pase en la humanidad, haga lo que le gusta hacer. Y eso me pareció muy encantador porque precisamente el asunto en este tiempo es que nosotros nos apropiemos de nuestro arquetipo, porque resulta que el arquetipo es la idea fundamental a la cual pertenecemos cada uno de nosotros, porque el arquetipo no solamente nos va a traer las ideas que hay en este momento, sino que va a traer nuevas ideas. Y eso es muy interesante y de pronto podemos hacer un paso muy interesante en este tiempo de transformación en lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, por eso a mí realmente me parece que lo mejor que podemos hacer es trabajar nuestro interior. Y como lo recomiendan pues mucho en este tiempo, un trabajo muy interesante es la meditación, como dice Joe Dispensa. Bueno, otras cuestiones. Exacto, Jaime Pérez, muchas gracias. Sí, es de aquí de Río Negro y habla sí, de las finanzas en este tiempo. Y me pareció pues como muy, qué curioso que hable exactamente un financiero de que hay que desarrollar nuestra interioridad, de lo que nos gusta, haga lo que le gusta. Y ese es el consejo del hombre. Entonces es muy interesante como eso. Bueno, van siendo las 8:53. Bueno, miren, una de las cosas de los procesos de los sueños es que al principio los sueños nos cuentan historias. Muchas veces los sueños en un principio son muy dificultosos porque no le vemos ni pies ni cabezas a los sueños. Pero resulta que los sueños, en la medida en que los vamos abordando y en la medida en que usted les va prestando atención, los sueños se van haciendo más fáciles. Sobre todo en los grupos, porque en los grupos cuando alguien menciona un sueño, tocamos algunos símbolos que ya son como del conocimiento del grupo. Entonces avanza mucho la interpretación de los sueños porque ya tenemos una cantidad de símbolos como ya visto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pasan, por ejemplo, que algunas personas cuentan, por ejemplo, cosas como que es que me pasa muy seguido tal situación, ¿cierto? O que en la realidad y también en los sueños. Entonces, ese sueñito lo damos para después, don Edgar. Eh, esas situaciones, cuando uno las cuenta como, vea, en la realidad me pasa esto y los sueños me están trayendo este asunto, uno va asociando la significación del sueño, de los símbolos del sueño, con la realidad. Entonces, para mí por eso es lo mágico de los mundos de los sueños, porque aprenden muy rápido digamos que hacer las elaboraciones que puede ir contando el sueño, ¿cierto? Y cómo las personas también participantes pueden hacer aportes desde su intuición o digamos que sus aprendizajes eh, profesionales de cada uno, ¿cierto? Entonces me parece de lo más encantador los sueños, porque pueden, por ejemplo, una paciente contaba que ella tenía un sueño en que tenía muchas dificultades en un ascensor. Y entonces que el sueño es muy largo, pero esa era pues como
uno de los aspectos como clave en el sueño. Y entonces, por supuesto, cuando hacemos como la asociación a la realidad, los ascensores son para subir y normalmente uno pues sube de un piso a otro, pues normalmente por las escaleras, pero por los ascensores se sube más rápido. Entonces resulta que ella al soñar con estos ascensores, resulta que el sueño le estaba diciendo sus miedos a ascender. Y esa mujer dijo, no, pues es que eso es muy claro. Y pues tenés un problema con que te asciendan. Y ella, claro, lo identificó inmediatamente. Y decía, claro, claro, porque es que donde me van a ascender, yo no sé nada. Donde me van a ascender, requiere más compromisos míos. Entonces yo le decía, no solo en el trabajo. Entonces ella como que no cogía como así. Y le decía, no, es que ascender requiere un trabajo interior para asumir esas cosas nuevas y hacer una reestructuración de tu vida para no seguir en el estado en que estás. Entonces, cuando empieza a escuchar esto, se empieza a dar cuenta de que, claro, de que ella, digamos que tenía cierta comodidad para vivir y que no quería que esa comodidad se le alterara, ¿cierto? Pero entonces eso requería ciertos esfuerzos y ciertos cambios, pues, como profundos en ella. Entonces, claro, ella identifica esto y eso es de lo más encantador porque a la vez todos quedamos con el conocimiento de que los ascensores pueden estar hablando de los ascensos rápidos y de cómo en ella en particular representaban pues cierta dificultad, ¿cierto? Entonces, bueno, los quiero, falta un minuto para las 9, los quiero invitar al, al próximo grupo de el taller de sueños en Soñares que inicia mañana de 3 a 5 de la tarde. Son 5 sesiones los martes de 3 a 5 y los sábados de 3 a 5, que son 3 sábados, y los martes de 7 a 9 de la noche. Entonces están cordialmente invitados todas las personas que se quieran inscribir. Me escriben al WhatsApp 300-470-3506 y yo les indico la información que requieran. Entonces, bueno, nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, cuídense mucho, chao.